Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es Despertando Conciencia. Como siempre, saludándoles Rocío Adriana, hoy originando desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo se encuentran ustedes? Espero que estén muy bien. Hoy nuevamente tenemos a Adrián Salvucci, porque hoy tenemos un tema muy interesante que yo estaba ansiosa de grabarlo, porque yo sé que ustedes se han dado cuenta que se maneja detrás de todo el comportamiento de lo que está pasando en el planeta desde hace siglos, pero más puntualmente desde marzo del 2020, cuando se nos instaló de hecho ese gobierno mundial privado, se han puesto como más en evidencia desde la parte de numerología, de símbolos, de rituales. Uno viene preguntándose, ¿qué es lo que viene pasando? ¿Por qué estos poderosos que andan tan sedientos de control y poder hacen tantas prácticas y prácticas oscuras y un poquito como uno diría como de brujería, de esoterismo mezclado, de esos rituales? Por eso el numeral de hoy es rituales del non, de ese nuevo orden mundial, numeral rituales del non, para que usted empiece a conectarse y empiece a comentarnos, lo ha detectado, no se había dado cuenta, hasta ahora empieza a decir, oiga, sí, numerología, rituales, cosas oscuras, están detrás de todos los cambios que están pasando en este momento en el planeta. Y qué mejor que Adrián Salvucci para que nos hable de todo este tema. Escritor y analista geopolítico argentino. Adrián, como siempre, bienvenido. ¿Cómo anda todo? ¿Qué tal? Un gusto conversar contigo nuevamente. Y efectivamente sí, el tema que tú me has propuesto que charláramos es un tema importante que lo tenemos que tener presente. Cuando habíamos hablado a veces de la magia, por ejemplo, de los números, hay que recordar que el 15 de enero del 2014, la actual presidenta del Banco Central Europeo y en aquel entonces presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en una conferencia que dio en el National Press Club, que es el club de la prensa de Washington, D.C., dijo, quiero probar a ver cuánto conocen ustedes. Estaba ante una audiencia muy importante de economistas y de políticos y de periodistas. ¿Cuánto conocen de la numerología? Por ejemplo, estamos en el año 2014, 2 veces 7, 2014. Después agregó, se cumplen exactamente 70 años, 70, o sea, 10 veces 7, de la conferencia de Bretton Woods. Se cumplen 25 años que cayó el muro de Berlín, o sea, 2 más 5, 7. Se cumplen 7 años del 2008, que fue cuando tuvimos la catástrofe de la caída de Wall Street, etcétera, etcétera, y hace toda una alusión a la magia del número 7, fuera de contexto, porque en realidad no tenía nada que ver con lo que ella después iba a hablar de la recuperación económica que ella preveía después del 2014, que era el año en el cual estaba, y yo creo que es un tema que hay que tenerlo presente, porque nos está diciendo abiertamente que quienes manejan el poder en el mundo le dan cierta cabida, quizás mucho más de la que ellos quieren admitir, le dan hasta una cabida simpática, sarcástica, podríamos decir, como fue este discurso famoso de Christine Lagarde, respecto a temas que normalmente los podríamos calificar como herméticos, o como gnósticos, o como esotéricos incluso. Y uno diría, ¿pero qué tiene que ver un factor esotérico en un discurso de economía? Y tiene mucho, por lo siguiente, creo yo, y a lo mejor sería interesante ya entrar un poco más de lleno en este tema, que a la mayoría de la gente, como tú bien dices, Rocío, lo pasa por alto o no le da importancia, porque hemos sido todos educados para decir, no, lo único que hay que darle importancia es a lo que es científico, a lo que es lógico, a lo que es cuerdo y coherente. No me vengas, por favor, Rocío, con cosas mágicas, con la magia del número 7, pero por favor, seamos serios. Pero hay una ley antigua, inclusive que muchas religiones lo tienen, y el cristianismo lo tiene particularmente, que es la del libre albedrío. Todo buen cristiano, todo buen católico sabe que en última instancia sí hay fuerzas positivas del cielo, fuerzas negativas del infierno, que están permanentemente tironeándonos. Pero tú, yo,
los que somos todos los cristianos y todos los seres humanos del planeta, sabemos que podemos elegir. ¿Elijo hacer el bien o elijo dejarme arrastrar por el mal? Se han escrito óperas enteras sobre esto, Don Giovanni de Mozart, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero hay un tema que es particularmente importante, y es que las fuerzas del mal, las fuerzas negativas, las fuerzas que a mi criterio hoy dominan el mundo, no te pueden obligar a algo. Necesitan persuadirte, necesitan seducirte, necesitan ganar tu libre albedrío. Y hay una obra de literatura, una de las más famosas del planeta, que le escribió el alemán Johann von Goethe, que se llama Fausto. Principios del siglo XIX lo escribió. Y Fausto habla de un señor que se llamaba, que él se llamaba Fausto, y quiere tener fama, quiere tener poder, quiere tener conocimiento, quiere tener dinero, quiere tener a la mujer que ama, Margarita, Gretchen. Entonces, todo esto se le viene escapando y se le presenta al principio de la obra un personaje extraño que se llama Mefistófeles, que es el diablo. Y le dice, mira, Fausto, yo te puedo dar dinero, fama, conocimiento, poder, te la puedo dar a la propia Gretchen, a la mujer de todas, si hacemos un pacto. ¿Y cuál es el pacto? Tú me tienes que dar tu alma, debes venderme tu alma. Y llegan a un acuerdo y este señor, Fausto le dice, de acuerdo, pero dame todas estas cosas que quiero. ¿Y qué hace Fausto? Le dice, está bien, pero antes agarra un papel, le dice, vamos a firmar un pacto y lo vamos a firmar con tu sangre. Esto es muy interesante porque nadie firma un documento si no está de acuerdo en hacerlo. Por más que te estén amenazando, vos podés decir, yo esto jamás lo voy a firmar, aunque me maten, aunque me corten un brazo, pero yo no lo voy a firmar. Pero si yo agarro la lapicera con mi sangre y lo firmo, estoy entregando mi libre albedrío. ¿Por qué menciono esta obra en particular, que es realmente magnífica, es una de las grandes obras de literatura universal? Porque también Hollywood nos lo viene diciendo en forma indirecta, porque tienen la obligación de decirlo, porque pareciera que las fuerzas desconstructivas, las fuerzas destructivas, las fuerzas del mal, tienen una obligación, casi diríamos que es una ley cósmica, de ganarse nuestro libre albedrío. Hay una película que todos han visto, a mí me pareció fantástica, El abogado del diablo, con Al Pacino y Keanu Reeves, que en determinado momento están detrás de un caso muy importante y la mujer de Keanu Reeves está muy mal, porque ella ve los diablos, ve todos estos seres maléficos y está a punto ya de suicidarse, y Al Pacino le dice, tu mujer está mal, esperemos con este caso, tómate 2 semanas y anda a cuidarla a tu esposa. Y Keanu Reeves duda, pero después dice, no, primero el caso. ¿Y qué le dice Al Pacino, el diablo? De acuerdo, ok. Como diciéndole, es tu decisión. Y después al final de la película, cuando esta joven dama que veía todas las fuerzas del mal finalmente se suicida, le dice, ¿no te recuerdas que yo te lo dije? Anda con tu mujer un tiempo. Y hay otra película, porque esta es dramática, que es muy cómica, que se llama Almighty Bruce, con Jim Carrey, este personaje tan cómico, simpático, donde él le dan todo el poder de Dios y hace lo que quiere para conquistar a su dama, le acerca a la luna, puede hacer lo que quiere, pero en determinado momento la defrauda a ella, y ella deja de creer en él. Pero él se cree que sigue siendo Dios y le dice, ámame, ámame, ámame fuerte. Y ella lo mira como diciendo, estás loco. O sea, cuando no ganaste el libre albedrío de alguien, ese libre albedrío aún así puede resistirse. Inclusive de este mismo actor, Adrián, también hay una película que recomiendo muchísimo por si usted quiere empezar a despejar dudas, inquietudes sobre la realidad que vivimos, que nos han ocultado de manera tan tangible a través de los medios de comunicación, pero que a través de Hollywood, de las películas y de las series, inclusive de las nuevas plataformas como Netflix, etcétera, sí la muestran, sino que la gente la ve como ficción y dice, no, eso no es real, pero es tal cual como lo estamos viviendo. Es el show de Truman también, ¿no? El show de Truman, usted también se puede encontrar cosas muy curiosas sobre en realidad qué es la Antártida, si estamos metidos es absolutamente viviendo una película con un libreto que otros poderosos nos han escrito, ¿no? Entonces, también ese recomendado. Y otra recomendación, ya que estamos hablando de películas y de series que tal vez nos pueden ayudar a abrir un poco la mente y los ojos, Adrián,
es esta que traducida al español es Cosas extrañas. No sé si usted ha tenido la oportunidad de verla con la protagonista 11, ¿no? 11, en Sí, donde sí. pasan muchas cosas que tienen que ver mucho, como yo la relaciono mucho con el CERN, del que vamos a estar hablando ahora, este laboratorio de partículas y de cosas que está ubicado en Suiza, que tiene que ver muchísimo con todo lo que está pasando y lo que hacen estos sedientos de poder. Es un poquito ese paréntesis para que ustedes se conecten a esas películas que traen un mensaje y que seguramente usted las ha visto con otros ojos y que es momento de verlos con los ojos de ese despertar de conciencia de Salbuchi. Bueno, diste un ejemplo magnífico y muy importante, porque pareciera que quienes hoy están llevando adelante este poder mundial saben que tienen que cumplir con esto y saben que nos tienen que avisar a su manera de lo que están haciendo y lo que pretenden hacer. Hay dos tipos de elementos que utilizan, algunos yo los llamo marcadores. Marcadores son quizás estas dos películas o estas tres películas que estamos mencionando en estos momentos, decir algo de una forma bastante sutil y si tú no lo entendiste, bueno, el problema ya es tuyo, ya no es mío. Es que yo te lo dije, Rocío, pero vos no entendiste, es problema tuyo, no tenés la sutileza interpretativa. Y ahí es donde ellos utilizan una metodología, que podemos citar un par de ejemplos, que no es hacer las cosas en secreto, escondido, tapado, hablando bajito, sino hacerla, como dicen los norteamericanos, in plain sight, a plena luz del día. Yo no te escondí absolutamente nada, y ahí encontramos donde ciertas cosas las vienen haciendo a plena luz del día. Nadie puede decir, lo escondieron. Yo ahora voy a mencionar dentro de unos minutos el caso de las Torres Gemelas, que se están por cumplir 21 años 11 ahora. de septiembre, exacto. El 11 de septiembre. O sea, no lo escondieron, fue en plain sight, lo miró en vivo y en directo prácticamente, no sé, 1.000 millones de personas, o 2.000 millones, o 3.000 millones. Salió en todas las televisiones, está todo fotografiado, todo grabado, pero quizás no se llegó a entender bien los sutiles, el entretelón detrás de todo esto. Otro marcador que pasó algo hace poquito, el 6 de julio, fueron las famosas piedras de Georgia, las Georgia Guidestones, donde son unas piedras que fueron erigidas hace 42 años. 1980 exactamente. Exactamente, y justamente el 22 de marzo de ese año de 1980, que es el 322, o sea, los norteamericanos ponen primero el mes y después el día, el 322, y el 322 es el número bastante difícil de comprender de la logia Skull and Bones, que tiene la calavera, las dos tibias y abajo 322. Interesante, quizás sea un dato importante o qué no. Coincidencia, Adrián, qué coincidencia. Qué coincidencia. Y vemos cómo supuestamente lo financió y lo eligió un señor misterioso que se hace llamar R.C. Christian, R.C. Cristiano. Lo hizo justamente con una serie de pautas, son 10 en total, que algunas no son malas, tampoco estemos demasiado sobresensibilizados, porque algunos hablan de que hay que tener buenos gobernantes, que hay que proteger a los pueblos y las naciones, pero la que más impacta es la primera de las 10 consignas, que dice mantener la población de la humanidad en 500 millones de personas, lo cual uno diría, sí, podría ser, pero hay 8.000 millones de personas y la pregunta que no está respondida en este monumento cuando existía es, ¿qué hacemos con nosotros 7.500 millones de personas? Y es, Adrián, exacto, cuando nos conectamos a esas mismas inquietudes que han postulado desde hace tantos años, desde los 70s, la Organización de las Naciones Unidas, el señor Kissinger, a la cabeza de todas estas ideas con el tema de controlar la población, ¿no? En donde mencionaban puntualmente a varios países, inclusive a mí me dio escalofrío cuando leía yo este artículo de este personaje, este tratado, en donde mencionaba precisamente países como India, como Colombia, y yo me quedé así, decía, hay que tener siempre puesta la vista sobre estos países, que eran los países que les acongojaba o los preocupaba porque la población estaba creciendo mucho, el tema demográfico se podía salir de las manos. Entonces, qué coincidencia que en las piedras también de Georgia se destaque precisamente este tipo de comentarios. O sea, podemos llegar de inicio a una conclusión, Adrián Salbuchi. El problema que ellos han venido manejando y que han visto con la humanidad es que hay demasiados pobladores para lo que ellos quieren tener en realidad. Que el Foro Económico Mundial, a través de su filósofo, por llamarlo de alguna forma, que es este israelí,
Yuval Harari, dice, hay todo un sector, la mayoría de la población que con las nuevas tecnologías y los avances tecnológicos tan repentinos y la inteligencia artificial y todas estas cosas maravillosas que van progresando a una rapidez enorme, hacen que más de la mitad de la población ya no puedan trabajar porque no saben qué hacer y no conocen cómo integrarse en esta situación, en esta civilización tecnológica, dice, y en realidad los llaman absolutamente inútiles. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? Y hace poquito dijo, y lo más probable es que vamos a tener que tenerlos drogados y permanentemente jugando con juegos en computadora. O sea, ya no saben qué hacer porque esa gente es irrecuperable. What we're talking about now is like a second industrial revolution, but the product this time will not be textiles or machines or vehicles or even weapons. The product this time will be humans themselves. We are basically learning to produce bodies and minds. Bodies and minds are going to be, I think, the two main products of the next wave of all these changes. And if there is a gap between those that know to produce bodies and minds and those that do not, then this is far greater than anything we saw before in history. And this time, if you're not part of the revolution fast enough, then you probably become extinct. Once you know how to produce bodies and brains and minds, so cheap labor in Africa or South Asia or wherever, it simply counts for nothing. Again, I think that the biggest question maybe in economics and politics of the coming decades will be what to do with all these useless people. I don't think we have an economic model for that. My best guess, which is just a guess, is that food will not be a problem. With that kind of technology, you will be able to produce food to feed everybody. The problem is more boredom and what to do with them and how will they find some sense of meaning in life when they are basically meaningless, worthless. My best guess at present is a combination of drugs and computer games. Y es interesante todo esto y hay que tenerlo muy presente, porque justamente en todas estas cosas que estamos viendo, y las Georgia Guidestones eran un ejemplo, es qué es lo que debemos hacer. Tú mencionabas recién a Henry Kissinger, lo que vos estabas mencionando es un documento, uno de los más importantes de la política moderna, que era el Memorándum de Seguridad Nacional número 200. Así es. De abril 1974, que es Henry Kissinger, que todavía vive, tiene 99 años, lo escribió cuando era secretario de Estado de Richard Nixon hace casi 50 años, casi medio siglo, y él lo miraba de un punto de vista geopolítico. El interés nacional de Estados Unidos, que requiere poder acceder a los recursos naturales que están en distintas partes del mundo, petróleo, litio, agua, comida, todas esas cosas, dice, en realidad hoy están ocupados en poblaciones que están creciendo muy rápido, y como tú bien dices, mencionaba Indonesia, mencionaba la India, mencionaba Brasil, mencionaba Colombia, dijo, es nuestro interés nacional que estos países, su crecimiento demográfico no solamente no crezca tan rápido, sino que se reduzca, pero no es porque nosotros no queremos a la gente, no, es una cuestión geopolítica. Lo que este señor R.C. Christian en las Georgia Guidestones, que se fueron destruidas extrañamente hace casi 2 meses, lo dice de una forma emblemática, casi esotérica. Henry Kissinger lo dijo como una necesidad geopolítica de Estados Unidos, y cuando Estados Unidos tiene una necesidad geopolítica, todos sabemos que tienen el poder para llevarla a cabo, le guste o no le guste al que esté en el camino. Dicho todo esto, hay que tenerlo muy presente porque pareciera que desde entonces, 50 años atrás como mínimo, lo vienen tratando de realizar, pero lo necesitan llevar a cabo con el acuerdo de la gente, con el acompañamiento de la gente, o por lo menos con el error de la gente pensando, no, esto lo hizo otra persona. Las Torres Gemelas, por ejemplo, no fue culpa de Estados Unidos, no, el mundo árabe, el fanatismo, el fundamentalismo islámico, 19 miembros de Arabia Saudita, ciudadanos de Arabia Saudita que secuestraron 4 aeronaves y destruyeron las Torres Gemelas y el Pentágono. Y uno diría, bueno, le habrán declarado la guerra a Arabia Saudita. No, lo aprovecharon para destruir a Irak.
¿Y qué tiene que ver Irak? Nada, absolutamente nada, pero el objetivo era ese. Y son mentiras que después se saben, las famosas falsas banderas, pero cuando se saben ya no es un problema político a resolver. Sí, cada vez más se conoce que las Torres Gemelas fueron, todos los eventos del 11 de septiembre fueron parte de un gigantesco operativo y no ha de sorprendernos de que no ocurrió antes y no volvió a ocurrir después, porque si Bin Laden podía destruir las Torres Gemelas con tanta facilidad, ¿por qué no siguió tratando con la Torre Sears de Chicago? Tal cual. O con la torre, hay un montón hay torres enormes en toda Europa y todo Estados Unidos, pero no, parece que dijeron, no, es solamente estas torres las que nos interesan. Y lo curioso, Adriana, además hablando de este suceso puntual del 11 de septiembre, es como supuestamente por el fuerte choque de los aviones, que está ya clarísimo que no fueron aviones, sino fue una implosión lo que se surgió allí en las Torres Gemelas, allí en los Estados Unidos, es como no logran encontrar las cajas negras de los aviones, que porque estuvieron destruidas, pero sí encuentran el supuesto pasaporte de uno de los terroristas para dar con él, hágame el favor. El de Mohammad Atta. Ah, mira vos, tenemos su pasaporte. No encontraron prácticamente, los propios bomberos dicen, porque las torres no es que colapsaron en forma, por así decirlo, normal, sino que se desintegraron. Y los propios bomberos decían, no, lo más grande que encontramos fue un pedacito de un teléfono, fue pulverizado, por eso hubo esa capa de polvo tan profunda en toda esa zona. Y vale la pena mencionar esto, porque yo creo que ahí también hay un rito, ya no de la vida de los hombres, la vida de los 70, 80 años que cada uno podemos vivir, sino de un cambio de mes platónico, por así decirlo, porque todos sabemos lo que esto no es algo esotérico, esto es en realidad astronomía. Estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario, por así decirlo, donde empiezan a regir nuevos arquetipos para toda la humanidad. Ya es la psiquis colectiva, no es más la psiquis personal de cada individuo, ni siquiera la psiquis nacional de cada pueblo, sino que es algo colectivo de la humanidad. Y en lo del 11 de septiembre hay una suerte de anuncio del fin de la era de Piscis y el inicio de la era de Acuario, porque si uno lo analiza, viene una aeronave desde el norte, una aeronave desde el sur, que son como dos peces que vienen volando, por así decirlo, y se incrustan contra dos torres metálicas que también tienen una suerte de escamas de peces, porque tenían esas líneas horizontales, lo hacen de una forma que el resultado final fue el colapso de esas torres, como diciendo, se termina el arquetipo psíquico de la humanidad de la era de Piscis y ahora viene el de la era de Acuario, que es algo distinto, algo nuevo. Lo hicieron en forma muy abierta, la vasta mayoría de la gente no lo entienden, pero tengamos presente, ¿cuál es el efecto de 2.000, 3.000, 4.000 millones de cerebros humanos viendo las mismas imágenes, casi al mismo tiempo, evaluándolas y qué efecto colectivo tiene eso sobre la psiquis de toda la humanidad? No tengo la respuesta, pero es un tema que uno diría, evidentemente hay que pensarlo, especialmente cuando vemos que el efecto fue algo destructivo, que también, vuelvo a nuestros amigos de Hollywood, todas las películas de Hollywood, de Netflix, las series, yo digo, Estados Unidos y Europa también, tiene un sistema de entretenimiento a través del cine que es exotérmico. Ustedes habrán visto en todas las películas de Hollywood, todo explota. Todo es una gran bola de fuego, termina siendo. Siempre con mi señora, a veces nos reímos, porque si tú empiezas en cualquier horario a hacer un zapping de todos los canales de entretenimiento, vas a ver que siempre hay alguien apuntándole a alguien con un revólver para matarlo. Puede que sea alguien bueno del FBI y de los Estados Unidos de Norteamérica, o puede que sea un narcotraficante, pero siempre está el concepto de la muerte inmediata de alguien por parte de alguien que tiene un arma de fuego, que es exotérmica, porque cuando el percutor aprieta la bala explota, sale disparada y mata a alguien, o una ráfaga, lo que sea. Estados Unidos permanentemente nos muestra cosas construidas, por ejemplo, un ser humano,
que la madre lo tuvo en su vientre, y hasta que llega a ser adulto son 40, 50 años de ir dejándolo a este ser que crezca, pero que es destruido en un instante. O, como pasó con las Torres Gemelas, 2 edificios que son destruidos en un minuto, minuto y medio. O casi todo lo que la imagen que nos da es de un mundo en destrucción. No es casualidad todas estas películas del fin del mundo. El mundo se termina porque es el 2012 y hay grandes fuertes movimientos sísmicos, o porque vienen los marcianos y nos destruyen con rayos de muerte, etcétera, etcétera. Pero esta imagen, muy importante para la psiquis profunda humana, donde lo que fue construido a lo largo de años, décadas, vidas enteras, es destruido en un breve instante, por una explosión, por lo que sea, por una gigantesca explosión de un avión, lo que sea. Yo lo llamo el método exotérmico. Y esto también tiene un efecto psíquico importante. Así es, Adrián, es tan fuerte, y yo me atrevería en este instante a este escenario destructivo que es el que plasman a través de toda esta parte cinematográfica, de la cultura, del cine, e inclusive a través de la música lo percibimos. También vamos a sumarle otro ingrediente, si usted me lo permite, y es el ingrediente de cómo están llevando también a la inducción y a la implementación de esa ventana de Overton de la que ya hemos tocado en otros programas, en donde además de destrucción, ahora usted, para seguir tocando su psiquis y empezar a aceptar lo que antes no era normal para el cerebro, para la cabeza, para la mente del ser humano, ahora usted lo vea completamente normalizado. Estamos hablando de cómo, aparte de este poder destructivo, ahora también implementan agendas como la Agenda 2030, en donde usted, todas las series, todas las películas, todas las canciones, todo el tema cultural que nos está rodeando desde hace muchísimo tiempo, tiene que ver con agenda LGBTI, ¿cierto? Con el tema del aborto, con el tema de los feminismos. O sea, mire cómo mezclan estos escenarios para que usted de alguna u otra manera, a pesar de los temores que puedan crear con eso que usted está hablando de ese poder destructor, también nos lleve a aceptar todo lo que ellos quieren que nosotros lo aceptemos, todo porque es por nuestro bien, todo porque es por el bienestar del planeta, y todo es para que todos estemos mejor, y al final recuerde, no tengamos nada, pero seremos felices, ¿no? Bueno, esa es la pauta básica del Foro Económico Mundial, Tal cual. la Agenda 2030, que lo hemos hablado antes, pero vale la pena recordarlo. La Agenda 2030, que en realidad es la Agenda de las Naciones Unidas, un ente público de obediencia obligada por parte de todos los países miembros de las Naciones Unidas, ente multilateral, hace un acuerdo en las Naciones Unidas con el Foro Económico Mundial en el año 2019, donde acuerdan que la ONU va a ser la parte estratégica, le va a obligar a todos los países a empezar a viajar hacia la Agenda 2030, por así decirlo. Pero la implementación táctica, cómo hacerlo, en qué momento, la secuencia, se lo delega al Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, y es el Foro Económico Mundial el que tiene la voz cantante de el cambio climático, la agenda LGBT, todas estas cosas que estamos viendo en este momento, la moneda digital que lentamente la están imponiendo, inclusive está pautado con una suerte de cronograma de en qué momento se va a hacer todo, y es sorprendente que todos en alguna medida se alinean a eso, no solamente cada uno de los países, sino uno podría hasta decir entes religiosos como el Vaticano. No dije la Iglesia Católica, digo el Vaticano, que son los señores, muchos de ellos de mucho sobrepeso, que manejan la Iglesia desde sus rincones allá en el Vaticano, y que ahora están manejando al Vaticano casi como una empresa, donde el Papa es un CEO que puede ser reemplazado o puede renunciar, y llamamos a otro CEO. Ya tienen un Papa emérito y tienen un Papa CEO nuevo que también está rumoreando que en una de esas también se va. Entonces tenemos que tener 3 papas. Realmente una cosa fantástica, pero sí, lo que vos decís es muy importante, destruyen la tradición, porque la tradición cristiana dicen que el jefe de la Iglesia Católica es el jefe de la Iglesia Católica hasta que se muere. Perfecto, y así fue hasta hace poco tiempo. Ahora están diciendo no,
puede optar, renunciar, irse de vacaciones y vamos a llamar a un nuevo CEO. Y ahora este CEO está insinuando también, sí, en una de esas el año que viene también voy a renunciar y vamos a llamar a otro nuevo CEO, como cualquier empresa que están vivos los distintos CEOs, o en Estados Unidos, que hay presidentes, o en Colombia o en Argentina, que hay expresidentes que siguen con vida, por supuesto, y que son ciudadanos hasta ilustres, uno podría llegar a decirlo. Le voy a dejar. No, Adrián, continúe y ahora entro yo a proponerle un tema para que lo dejemos pendiente del tintero para un nuevo programa. Dale, sí, perfecto, pero es verdad, acá hay que dar básicamente un pantallazo amplio, porque muchos de estos temas son evidentes, los vemos, los conocemos, como estábamos diciendo. ¿Quién puede decir, qué pasó el 11 de septiembre del 2001? No hay un ser humano sobre la Tierra que no sepa lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. Que después hubo otros eventos parecidos, el de Atocha, el de los subterráneos y un bus urbano en Londres el 7 de julio del 2005, que son muy sospechosos. Son sospechosos por la forma como se llevaron a cabo, por toda una serie de secuencias, pero bueno, uno podría decir, son indicios de que hay otras banderas falsas. Hubo muchos episodios de banderas falsas. Es que, Adrián, cuando usted menciona todos estos episodios y nos lleva a todos estos escenarios que seguramente muchos de nuestros online oyentes, online televidentes, empiezan a hacer como ese irse hacia atrás y a recordar y decir, sí, me acuerdo de esto nos marcó porque absolutamente nos han marcado a toda la humanidad y creo que ese es el objetivo primordial de ellos, ¿no? Marcarnos, crear un antecedente y, ¿por qué no decirlo? Unos temores para mantenernos como siempre esclavizados a partir de ese miedo, ¿no? Lo que puede pasar, lo que puede suceder, inclusive si usted no cuida el planeta, de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Si usted no cuida el planeta, usted ahora se puede morir. Y del programa que le quiero proponer para una nueva oportunidad, porque en este vamos a avanzar sobre todo este tema de los rituales del non, que es el numeral de hoy, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, es para que hablemos de ese Banco de Holanda, del Banco de la Huella del Carbono. Es un tema muy interesante, oye. Es uno de los temas fundamentales de las 17 objetivos que tiene la Agenda 2030, por supuesto que los presentan de una forma simpática, pero que sabemos que en definitiva no lo son, encubren otras cosas, porque en definitiva, vuelvo al principio de todo, tienen la obligación de decirnos lo que van a hacer. Entonces no nos pueden decir, le vamos a quitar todos los recursos necesarios para sus empresas, para que usted tenga una vida digna, para que usted sea feliz, que al fin y al cabo es uno de los objetivos de todos los seres humanos. No, vamos a obligarle a hacer algo, ¿para qué? Para que usted no se enferma, porque hay una pandemia, y como hay una pandemia terrible, los gobiernos te van a cuidar. Quédate en casa, ponete un barbijo y date los pinchazos. O no te vamos a decir, no puedes viajar, no puedes hacer una vida normal. No uses tu auto, justamente esta huella de carbón, porque queremos cuidar que a futuro no haya demasiado calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera uses tu lavadora, no hagas actividades básicas, normales de la cotidianidad del ser humano, porque eso contamina y daña el planeta. Es que yo escuchaba a la directora de este Banco de Holanda, que quedé así aterrada, y decía que eso en la entrevista, le decía al periodista, eso va a beneficiar sobre todo a las familias más humildes del mundo. Entonces el periodista le preguntaba, ¿pero cómo así que las va a beneficiar? Y decía, claro, porque estas personas son las que tienen menos actividades, entonces estas personas no viajan en avión, estas personas no tienen otro tipo de prácticas que personas más adineradas sí pueden realizar, y entonces van a llegar en un momento en el que esas actividades de las que ellos se cohíben porque no tienen los ingresos necesarios, van a poder vender ese escenario a otros que sí lo pueden practicar, como su uso de la huella del carbono. Y yo decía, por Dios, están locos, ¿hasta dónde nos están llevando? Y que mucha gente, Adrián, lo ve como normal y otros lo ven como algo extraordinario, que uno dice, este mundo está loco. Ya lo están proponiendo como moneda de cambio, ya que tú no viajas en avión, vas a tener el crédito y ayudar. Interesante, porque todo esto que sale del Foro Económico Mundial, en la última cumbre que hizo el Foro Económico Mundial en mayo, fueron todos sus importantes y destacados participantes en algo así como 2.000 aeronaves privadas, que eso contaminan un poquito, si no me equivoco. Dice que en el aeropuerto de Ginebra, el de Zúrich, y no sé qué otro aeropuerto también en Francia, había más de 2.000 aeronaves privadas, porque imagínate. Y los carros con las comitivas y los escoltas, etcétera. ¿O pretendes que Bill Gates y Jeff Bezos y todos estos poderosos y la realeza británica u holandesa vayan en tren o vayan en
en bus, obviamente van a ir en sus medios privados. Eso hay que tenerlo muy presente. Todo esto hay que verlo, y hay que verlo también como parte de un ritual que a veces no es tan evidente, o lo tiran y lo dejan ahí, por así decirlo, como para decir, bueno, cumplí. Es como si alguien me dijera, le dice a un canal de televisión que tiene porquería todo el día, bueno, tienes que poner un programa virtual, cultural. Perfecto, a las 3:30 de la mañana te voy a mostrar una ópera de Wagner. Ah, bueno, ya cumplí. A las 3, si tú no la viste porque estabas durmiendo a las 3 de la mañana, bueno, el problema es tuyo, Rocío. Y uno de los ejemplos es justamente, bueno, esto que estuvimos hablando recién de las piedras de Georgia, pero también muchos que vale la pena buscar los viejos videos de lo que fueron las Olimpiadas de Londres del 2012, donde había un fuerte foco sobre lo que era la heroica labor de los médicos y de las enfermeras, y mostraban cantidades enormes de personas, de chicos, en camas. En pijamaditos. Exactamente. Eso lo avisaron 8 años antes de lo que fue luego la pandemia. Y el virus que llegaba, Adrián, ese virus enorme, negro, que lo soltaban en el estadio. Y además el estadio en Londres estaba rodeado, que en ese momento muchos tal vez no lo entendían, con una decoración que iluminaba y era todo en forma de pirámides, ¿no? Pero la gente solamente se pone así, ¡ah!, y se aterra y dice, ¡ay no, qué espectáculo tan maravilloso! Y no tiene ni idea del ritual al que pueden estar asistiendo en ese momento. Y está hecho, yo hice un video que está en mi canal PSR en el año 2021, si mal no recuerdo. Empecé a contar cuántas películas salieron de Hollywood y series y de otras partes que hablan de una pandemia que nos va a matar a todos. Y llegué hasta 100 películas y paré porque ya era demasiada. Son una y otra vez que viene un virus que es propagado por un loco, o que es propagado por un terrorista, o que viene del espacio. Y si viene del espacio nos transforma a todos en The Walking Dead, en los muertos vivos. Todo es permanentemente para justamente decidir, después de muchas películas son buenas, 12 monos, por ejemplo, con Bruce Willis, una excelente película, pero siempre es el mismo tema una y otra vez, que es una suerte de prognosis o predicción ya programada para cuando venga ese virus. Todos estamos preparados a decir, y claro, tenía que venir un virus y esto que me está pasando era previsible. No, no era previsible. Lo hicieron ellos como algo de que ya nos prepararon para ello. Y es muy interesante ver que también algunos de estos elementos son más sutiles, menos visibles, que es, creo que vos lo mencionaste así al pasar hace unos minutos, que es lo que se está investigando, que nadie sabe bien a ciencia cierta qué es, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el famoso CERN, que está en Ginebra, que tienen lo que hoy es la máquina fabricada por el hombre más grande de la historia, que es un imán, en realidad es un electroimán gigantesco, poderosísimo, para hacer colisionar productos fundamentales de la física. Esto es física cuántica, y que hoy tiene una circunferencia de 27 kilómetros, y ya están preparando uno nuevo que va a tener una circunferencia de 100 kilómetros. Y muchos dicen, porque ha quedado, por ejemplo, como tiene en su portal de entrada al dios Shiva, que es el dios de la destrucción, uno diría, ¿qué tiene que hacer este dios ahí en la sede de CERN? Bueno, lo regaló la India. Siempre hay una buena explicación, una explicación adecuada para todo lo que van haciendo, pero esto fue junto, y esto sí, yo lo puse en un programa que hicimos en el PCR, del Proyecto Segunda República, cuyas letras ven acá atrás mío, aquí en Argentina. El día 1 de junio del 2016, en Suiza, en San Gotardo, se inauguró el túnel ferroviario más largo del planeta, 57 kilómetros, una obra de ingeniería magnífica. Y participó de la reunión, el 1 de junio, verano europeo, el entonces presidente de Francia, Hollande, la entonces canciller de Alemania, Angela Merkel, el presidente de la Confederación Helvética, o sea, de Suiza, el presidente de Austria, el presidente de Italia, que era Renzi en ese momento, o sea, todos los presidentes de los países limítrofes de Suiza que se iban a beneficiar con este túnel. Pero lo más interesante es que mientras estaban todos estos altos dignatarios viendo esta celebración, se hizo un ritual
realmente espantoso, Sí, sí, donde termina saliendo de una suerte de portal, por así decirlo, un ser totalmente con cuernos, o sea, el Baphomet famoso de los masones, o peor todavía, una figura satánica, con niños, con chicos y chicas jóvenes que de repente se desnudan prácticamente totalmente, donde hay alusiones a actos sexuales, pero actos sexuales entre hombre y mujer, pero también entre mujer y mujer, y también entre hombre y hombre, y uno de los más importantes es este ser que sale gritando y saltando, que tiene cuernos, que es realmente diabólico. Es de como repente, si lo estuvieran liberando y le hubiera llegado su momento, Adrián. es como si hubiera salido del portal y hubiera llegado su momento. Y yo lo ato con CERN, eso, Claro, hasta claro. hice varios programas específicos al respecto, y este ser maligno de repente agarra a una mujer que viene a ser una nueva Virgen María, de atrás, la cubre, la tapa, y como preparando dar a luz al que va a ser el anticristo, porque esta señora está embarazada, es una dama negra, está embarazada, todo es preparatorio, que te lo están diciendo delante de tus ojos. Se viene un mundo satánico, te lo dijeron en el 2016, está clarísimo. Lo que pasa es que es como decíamos recién, yo te lo mostré, si vos no lo quieres entender, el problema ya no es mío. A ver, el contrato te lo mostré y tú lo firmaste, que así funciona el mundo actual con esta economía absolutamente satánica. Tú firmaste un contrato, así que ahora no te quejes. Y normalmente la mayoría de estos contratos se firman sin conocimiento de lo que realmente se está aceptando. Sin conocimiento y además creándonos cierto grado de culpabilidad. El caso de cuando nos instalaron la tal pandemia, en donde casi que nos generaron un sentimiento de culpa porque si yo salía, porque si no usaba el bozal, porque si no me pinchaba, yo era culpable de lo que le podía pasar a mi vecino, a mi familia, a mi ciudad, a mi país y al resto del planeta, ¿no? Y apunta a ese discurso de culpabilidad en donde, como lo mencionaba muy bien Adrián Salvucci, nuestro invitado el día de hoy, a partir de ese libre albedrío, nosotros decidimos qué queremos, qué no queremos, hasta dónde podemos llegar. La gente decidió que para poder entrar a un restaurante se pinchaba, que para poder ir a un espectáculo de un partido de fútbol, una obra de teatro, un concierto, se pinchaba. Entonces la pregunta que siempre les hemos hecho a nuestros online oyentes, ¿ese es el valor que usted le da a la vida? Y después se dicen ser libres, cuando en realidad nos hemos convertido en esclavos, pero en esos esclavos, Adrián, que lo hemos hecho de manera voluntaria, y creo que eso es lo que han tenido ellos a favor, ¿no? Inclusive esa esclavitud de las redes sociales, en donde nos manipulan tanto que ya no tienen metidos en un metaverso, la gente anda metida ahora con yates y una cantidad de cosas irreales que seguramente en su vida real nunca las va a alcanzar, pero nos tienen tan distraídos que nos muestran cada cosa y la hacen en nuestras narices que simplemente nos lo venden. Es por tu bien, es por el bienestar del planeta, por el tema del cambio climático, que antes lo llamaban el calentamiento global, pero al final nos quieren generar ese síntoma, ese sentimiento de culpabilidad. Si tú no te portas bien, si tú no obedeces nuestras reglas, lo que nosotros estamos haciendo y lo que está pasando, tú eres un mal ciudadano y los demás te van a señalar y te van a condenar. Retrocedamos un poquito al ser, Adrián, porque es que es un escenario que es muy complejo. Este sitio, que fue creado en 1954, a mí me llama la atención porque usted lo comentó de manera muy sabia en algún programa. 1954, creación de este escenario allí, precisamente en Ginebra, Suiza, es el mismo año de la creación del Club Bilderberg. O sea, todo va conectado, lo de ellos todo se relaciona. Hablemos un poco más de estas prácticas y de lo que se realiza exactamente allí. Y me llama la atención porque lo está dirigiendo una mujer italiana que acaba de ser también reelegida para otro periodo, ¿no? Entonces la eligen un periodo de 5 años y luego otros 5. Fabiola Gianotti se llama esta dama, que, oh casualidad, integra el directorio muy pequeño del Foro Económico Mundial, junto con Christine Lagarde, que recién decíamos, hablaba del número mágico 7, y junto a otros funcionarios que son de altísimo nivel, que son los que están dirigiendo el Foro Económico Mundial, que son los que están dirigiendo, y acá creo que es el momento para decirlo, esta guerra psicológica planetaria. Tú lo dijiste hace unos instantes, buscan que nosotros aceptemos esto de manera voluntaria, que nos quedemos en casa en forma
forma voluntaria. En mi país, aquí en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, por más que ya hace meses que el gobierno dijo no es necesario andar con el bozal por la vía pública, ni siquiera entrar a los negocios. La y gente sin lo embargo, usa. la gente lo sigue usando porque ya los han ganado, les han quitado la posibilidad de pensar con el cerebro propio. Nuestra propuesta, nuestro proyecto aquí en Argentina siempre dice que lo básico es pensar con el cerebro propio y no con el cerebro ajeno. Sea el cerebro ajeno el de los científicos, el del New York Times, el de un partido político, de izquierda, de derecha, no me importa. En realidad la tendencia tiene que ser, pero pensar con el cerebro propio, porque lo que han hecho, y esto es muy importante decirlo, es nos están dominando con miedo, por sobre todas las cosas, y con también el miedo a debatir las cosas como corresponde, a poder hablar de ellas como corresponde. Voy a dar un ejemplo que quizás a muchos les va a caer muy antipático, pero creo que vale la pena decirlo, me hago responsable desde luego por lo que digo, y que es algo a tener presente respecto de lo que han sido los últimos 77 años. La problemática de lo que la terrible experiencia que tuvo la comunidad judía durante la Segunda Guerra Mundial, pero que se ha impuesto con cifras que no son verificadas y que son prácticamente arquetípicas inclusive del propio pueblo judío, el número 6, que es un número para ellos importante, hace que hoy no se pueda debatir si eso ocurrió de la manera que ellos dicen que ocurrió. Nadie pone en tela de juicio de que hubo persecuciones, etcétera, pero ha habido matanzas tremendas en todo el siglo XX. Como decía Enrique Santos Discépolo, ha sido un siglo de maldad e insolencia total. Hoy estamos llorando una persecución de hace 77 años, pero tendríamos que llorar también el 1,5 millones de iraquíes muertos por Estados Unidos en base a una mentira, los palestinos que hoy sufren unas vejaciones, una muerte, unas humillaciones tremendas. A los que no les aplican el antisemitismo, ¿no? Entonces le dicen, es antisemita si ataca a los judíos, pero no le dicen, usted por atacar al palestino también es antisemita porque es que son semitas. Y es más, la dirigencia del Estado de Israel es mayormente ashkenazim, que descienden de tribus, de comunidades centroeuropeas de hace ya cientos de años, y que no tienen sangre semita, mientras que los palestinos tienen sangre semita. Los libios, cuyo país fue destruido, son semitas. Los iraquíes, los sirios, son semitas. Los palestinos ni que hablar. Pero se ha tergiversado tanto el significado de una palabra que ya hoy ni siquiera se puede hablar, y hay que hacerlo con cuidado, porque evidentemente los poderosos nos dicen hay ciertas cosas de las cuales no se habla. Yo recuerdo, lo doy como un ejemplo, Cristina Kirchner, que siempre quiere acomodarse con los poderosos. Tan de moda por estos días, Cristina. Y está tan de moda por estos días. Un día dijo respecto de otra cifra falsa. Dicen que en Argentina hubo 30.000 desaparecidos bajo el gobierno militar de 1976 a 1983, que fue terrible el gobierno. Pero sin embargo, el propio ente que lo investigó habla de 8.500 casos, pero los guerrilleros de los montoneros dijeron no, 8.500 es muy chiquito, 30.000 desaparecidos. Y quedó hasta tal punto que es obligatorio en distintas partes del país hablar solo de esa cifra. Un día ella cometió el gaffe cuando era presidente, hará 8 años, de decir, fue un holocausto argentino. Y la organización DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelíes en Argentina, que es la embajada paralela del Estado de Israel en Argentina, le llamó la atención y le dijo, no señora presidenta, holocausto solamente es nuestro. Usted habrá tenido una matanza, una persecución, pero la marca registrada, por así decirlo, holocausto es nuestra. Los demás fueron genocidios, genocidio armenio, genocidio argentino, genocidio de colombianos con el narcotráfico. Usen otro nombre, pero holocausto es nuestra marca. Y yo lo patentaron. Prácticamente, en la guerra psicológica lo han patentado, con lo cual hay que empezar a pensar, bueno, si ciertas cosas le están haciendo delante de nuestra cara, y nosotros no tenemos la capacidad de pensar independientemente y hacerle frente en forma racional, en forma inteligente, entonces ya nuevamente el problema es nuestro. Es como trató de decir una vez George Bush, pero no lo pudo repetir porque era tan bruto que no supo cómo decirlo. Engáñame una vez, la culpa es tuya. Engáñame 2 veces, la culpa ya es mía. Y bueno, hoy nos están engañando no 2 veces, 2.000 veces. Y seguimos permitiendo, casi invitando a que nos sigan engañando y se matan de la risa mientras lo hacen.
A mí me llama la atención cuando se está tocando el tema del Centro Europeo de Investigaciones, estamos hablando del CER, regresando allí precisamente a Ginebra, Suiza, que son 22 países miembros los que lo están conformando, hay 21 de la Unión Europea y está el Estado de Israel, que sería el país número 22. Como hay un titular del Wall Street en su momento, ¿no? El Wall Street Journal, que dice, el ser está buscando los secretos del universo o tal vez abriendo los portales del infierno. Y cómo luego de este titular uno se encuentra con otros medios que salen a decir, no, perdón un momento, el Centro Europeo de Investigaciones aclara que ellos no están abriendo ninguna puertas del infierno, que la gente no lo malinterprete. O sea, sale primero ese titular y luego como que dicen, oiga, ese titular tiene como su connotación que a la gente le puede llamar la atención de manera, no tanto como lo queremos mostrar. ¿Qué opina usted de esto, Adrián? Bueno, es que justamente es como decía Lenin, un gran operador de guerra psicológica hace ya más de un siglo, que decía hay que controlar la acción y la reacción. Ellos tiran ideas y después las van sanitizando, por así decirlo. O sea, generan una herida en la psiquis colectiva de la humanidad, pero después ellos mismos son los médicos que van con un poquito de alcohol a limpiar la herida, a ponerle una gasa para que la herida tampoco sea una gangrena. Innegablemente sí, CERN tiene formalmente una misión científica de lo que es la mecánica cuántica, de lo que son los secretos subatómicos de la materia. No cabe ninguna duda y jamás ellos dicen buscamos otra cosa. Pero la simbología que utilizan, sin ir más lejos, el poner en su entrada la estatua de Shiva, diosa de la destrucción. Claro, de la destrucción en la Trinidad hindú, deja para pensar, o que se haya hecho este portal, que fue una escenificación muy bien armada, en Suiza, a pocos kilómetros, dejando entrar al diablo y siendo recibido por trabajadores que están todos vestidos de anaranjado, para colmo, como si estuviéramos en Guantánamo, la fuerza humana esclava, que es lo que estamos viendo hoy en día, y lo recibe y viene a los gritos y nos da a entender simbólicamente que va a engendrar un nuevo ser, un anticristo, así, utilizando la misma simbología evangélica, cristiana, pero exactamente dada al revés, y lo está haciendo ahí, a poca distancia de CERN. A mí me da para pensar. Eso es todo. Quizás uno está equivocado, pero da para pensar por qué lo hacen justo ahí. Y no fue una reunión menor. Vuelvo a insistir, estaba la canciller alemana, el presidente de Francia, el presidente de Italia, y mandaron las religiones, el Islam, el judaísmo y el cristianismo o el catolicismo, sus representantes, y fue bendecida por un obispo católico enviado por el Vaticano. Yo digo, creo que como mínimo estas cosas hay que observarlas y tratar de reinterpretar todo en un modelo que cierre. Y cuando tú tienes el modelo que cierra, es como cuando tenés todas las fichas de un rompecabezas desparramadas, pero cuando empezás a armarlo decís, ahora empiezo a ver lo que era esto. Bueno, esa es la función de tu programa y de los que hacemos nosotros acá. Empezar a armar el rompecabezas para que uno diga, lo que parecía que era todo un caos, que nada tenía que ver con nada, nos empezamos a dar cuenta que sí, que muchas piezas enganchan entre sí, y aunque no lo tenga todo armado el rompecabezas, si tenés el 60% armado y ves que hay mar, hay la proa de un barco, hay nubes, decís, esto evidentemente es un barco, no lo tengo todo armado, pero puedo inferir cuál es la foto completa y operar a partir de esa conclusión. Usted menciona dos cosas muy importantes, Adrián Salvucci. Para los que apenas están entrando en nuestra sintonía, hoy estamos hablando con nuestro invitado internacional, que siempre es un placer hablar con él por su estudio, por lo que él descubre, por lo que transmite no solamente a través de los programas, sino a través de sus libros, que ya se los vamos a recomendar porque además él de manera amable, cada vez que usted le escribe un correo, él se lo envía para que usted empiece con ese despertar de conciencia. Hoy nuestro numeral es Rituales del Non, ese non que es el nuevo orden mundial, que ya lo saben, y eso también lo aprendimos de Adrián Salvucci, contrario a la mayoría, al grueso de los seres humanos que vivimos el día a día y que nuestros proyectos o planes son a corto plazo, los de estas élites son a largo plazo, y por eso mucha gente dice, pero ustedes ¿por qué hablan de tal personaje si ya se murió? Eso se murió, esa idea ahí. Es que ellos nunca generaron ideas para apoderarse del planeta, de su mente y esclavizar al resto de la humanidad a corto plazo. Ellos lo hicieron generación tras generación y por eso es que estos proyectos los han plasmado y los han diseñado
a partir de tanto tiempo y los disfrutan sus hijos, sus herederos, y eso es sangre de su sangre, y por eso no vemos que siempre es generación tras generación. Desde este escenario, Adrián, podemos preguntarnos, hablando precisamente de todos estos escenarios que ya hemos mencionado, las piedras de Georgia, las mismas torres gemelas como ritual este 11 de septiembre, el mismo Centro Europeo de Investigaciones, el CERN. Hablemos de, ¿nos estarían preparando de pronto para la llegada de algo que no es humano, ya que se nos ha metido tanto el transhumanismo y tantas cosas que ahora la gente las aplaude como focas, pero que no se imaginan el trasfondo que tienen en realidad y el daño que nos puede causar a los seres normales, humanos como usted y como yo? O sea, ¿a qué nos pueden estar preparando? O como usted de pronto llegó a sugerir en algún momento, más bien pueden preparar escenarios para ellos escaparse, o es más bien para que nos llegue algo que no es humano. Sí, evidentemente acá entraríamos en temas donde no hay información concreta. Por ejemplo, ¿hay alguien en este momento que nos esté viendo que tiene información concreta de que existen, realmente existen, con pruebas, seres de otros planetas con tecnología superior? No lo sabemos, yo al menos eso no lo sé. Sin embargo, podríamos prever, yo hice en el año 2009, mira lo que te digo, hace 13 años, hice una serie de videos en inglés y en castellano donde hablaba de los 12 disparadores para arrastrarnos a un gobierno mundial. Crisis económicas, crisis políticas, una guerra también podría haber sido, pandemia, incluí en el disparador número 4 una pandemia, distintas razones, pero al final dije, llegué hasta 10. Pero hay dos más, que de esta es lo que estás mencionando vos, que vale la pena hablar. Y una sea que ellos hagan una suerte de escenificación, y hoy tienen la tecnología para hacerlo, de televisión, etcétera, una escenificación de seres de otro planeta que aterrizan en la Tierra y que son infinitamente superiores y que, por supuesto, Rocío, no van a aterrizar en el jardín de tu casa o de la mía, van a aterrizar en el jardín de la Casa Blanca. ¿Quién más puede hablar con ellos? The United States of America. Va a tener que ser con el presidente de Estados Unidos. Esa podría ser única y diga, bueno, nosotros norteamericanos y nuestros principales aliados somos los interlocutores con esta gente que vino del planeta tal, lo que sea, así que chinos, rusos, hindúes, hagan lo que decimos nosotros porque nosotros somos los voceros. Eso una. Y la otra es, como estamos justamente por razones psicológicas, y vuelvo a lo que decíamos antes, fin de la era de Piscis, con el símbolo del pez, y enfrente de Piscis está Virgo, y tenemos 2160 años de símbolo del pez cristiano y de la Virgen María, que esto es bien astronómico, o sea, tenés por un lado la era de Piscis con Cristo como el pez salvador y Virgo exactamente enfrente. Bueno, ahora no, ahora termina ese ciclo y empieza la era de Acuario, que es un hombre vertiendo agua y enfrente Leo, el león. Pregunto, ¿estarán preparando la segunda venida? Y eso a lo mejor lo pueden armar de manera tal, con hologramas, con tecnología. Con la tecnología que tienen, claro. Exacto. Y nos van a decir, vino el nuevo El Salvador, y creo yo honestamente que va a ser un... Como hay tanto cristiano esperando la segunda venida, pues se vale entonces, claro. Y le van a presentar a lo más anticristiano imaginable, no vestido como este señor con cuernos y peludo que hicieron en San Gotardo, sino como una suerte de imagen nueva que le va a dar las órdenes a la humanidad para que la humanidad voluntariamente, en su ignorancia, elija hacer, comportarse, llevar a cabo todas las instrucciones de estos seres realmente malignos, y con esto quiero redondear, porque necesitan que cada uno de nosotros, por ignorante, por hipnotizado, por descerebrado, por miedo, por la razón que sea, voluntariamente le entreguemos nuestra voluntad y hagamos lo que ellos deciden hacer. Porque para esta gente no hay nada más peligroso que un ser humano despierto que piensa con el cerebro propio y que le diga, no sirvo, yo a ustedes no los voy a servir. Adrián, pero tiene mucho de sentido lo que usted está diciendo, porque si usted lo recuerda y nuestros online oyentes y televidentes de Despertando Conciencia también lo tienen presente, desde hace un tiempo hacia acá,
Todo el tiempo nos han venido recreando el tema de los extraterrestres, de las naves, todo el tiempo lo han venido mencionando. De hecho, usted ve publicidad de empresas, de multinacionales, y todo el tema es astronautas, 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 y todo el tema de la luna, los planetas, los extraterrestres, y la posibilidad, ya desclasificaron una cantidad de documentos allí en Estados Unidos. Entonces, cuando uno empieza a ver tanta recreación, uno dice, por alguna parte nos están llevando para convencernos de que eso sí es real, y lo que Adrián Salvucci está diciendo tiene todo el sentido. Y todo esto conectado con sus rituales, su numerología, todo lo macabro y oscuro que ellos manejan, porque ya sabemos que no son personas honestas ni claras, sino que son enfermos, sedientos de control y poder. Podemos preguntarnos, además de las inquietudes que hoy le hemos generado a Adrián Salvucci, es que sin lugar a dudas, el nuevo Dios que ellos quieren que tengamos y al que les seamos completamente obedientes y que no nos atrevamos siquiera a cuestionar, es el Dios ciencia. No cabe ninguna duda. Y cuidado que siguen haciendo un paralelo con las religiones antiguas. Voy a dar un ejemplo. Volvamos a las piedras De Georgia. Georgia. Fueron destruidas. Algunos dicen que son seguidores de Trump, etc. Yo creo que las destruyeron ellos, porque en el segundo libro del Viejo Testamento, Moisés es llamado por Yahvé, por el demiurgo de este mundo, sube al monte Sinaí y le entrega las tablas de la ley. 10 tablas, 10, justamente, igual que los Georgia Guidestones, 10 leyes que tienen que cumplir. Y cuando va bajando Moisés nuevamente a su pueblo, se encuentra que su hermano le había dicho a todo el pueblo judío que junten todo el oro que había, lo derretimos y hacemos un becerro de oro. Y los vio a todos adorando este becerro de oro. ¿Qué hizo Moisés? Agarró las leyes de Dios que él traía y las tiró y las rompió. Y entonces, luego, Jehová le vuelve a decir, bueno, volvé a subir, Moisés, no te enojes tanto, y trae 2 placas para que yo te dicte las leyes. Me pregunto, las piedras de Georgia, ¿las van a reconstruir? Porque es una forma de volver a realizar el ritual antiguo del libro del Éxodo. Tengamos presente eso, que están haciendo una reelaboración, una revisión, una reactuación de antiguos mitos con la tecnología actual. Entonces lo que tú dices es absolutamente así. El Dios ciencia va a ser el Dios que nos va a llevar a la perfección de la humanidad, a la felicidad eterna, etcétera, etcétera. No serás dueño de nada, pero serás feliz porque hay un tarado con una sonrisa en la cara. De manera que, claro, todas estas cosas las tenemos que tener presentes porque son todas pequeñas trampas que si nosotros no las vemos, y ellos nos van a poder decir, yo no te escondí nada. Fíjate, interesante, hablabas de los extraterrestres. Si tú analizas la industria de Hollywood, que por algo se llama show business, es el negocio del entretenimiento, y uno mira, han hecho alguna película con un extraterrestre para el gusto de todos. Hemos tenido extraterrestres enormes y espantosos y asíricos, extraterrestres lindos, buenos y bondadosos. El clásico E.T., que marcó tanto a la humanidad. Sí, para chiquitos. Hay un extraterrestre para todos los gustos, para todas las edades, etc. Inclusive Adrián, ese personaje Alf, ¿se acuerda usted del copete? Por supuesto. El rojo también. Una serie televisiva, el que te guste, para alto, bajo, chiquito, grande, feo, muy, muy dañino o tan simpático que lo tendrías en tu casa en la pieza de arriba. Bueno, nos han ido preparando y dándolo por sentado que esto es así. Más allá de que posiblemente sí, uno podría decir existen, pero no hay pruebas. Y si tienen pruebas, la pregunta es, si las tienen, que puede que las vengan ocultando, ¿por qué las han ocultado durante tanto tiempo? ¿Qué estaban esperando para empezar a dar a conocer, como pareciera que ya hoy empieza eso a funcionar, que es un secreto a voces, por así decirlo, y lo empiezan a divulgar? Y la pregunta que todos tenemos que hacer es, si empiezan a divulgar estos secretos a voces, que pareciera que desde finales de la Segunda Guerra Mundial empezó a ser algo explosivo, que lo vienen tapando, ¿qué otras cosas también están tapando? Y eso es importante saberlo. Yo me pregunto a estas alturas de la vida, Adrián Salvucci y a nuestros online oyentes, me pregunto con tanta oscuridad, tanta cosa tan oscura precisamente que se maneja desde las élites, desde el poder, desde este nuevo gobierno mundial que se ha implementado en el planeta y que la gente todavía pareciera que no se da cuenta. Yo me pregunto, ¿de verdad son gente humana? ¿Son extraterrestres o son
ángeles caídos, ¿no? Son tan oscuros que cabe esa posibilidad de pensar qué es lo que están buscando, porque si uno se pone también a indagar, porque uno debe tocar todos los tópicos y todos los escenarios, también cabe esa posibilidad de cuando, hablando desde la fe cristiana, cuando un diablo fue condenado por querer ser más que Dios, él obviamente tuvo que haber caído con muchos de su séquito, de sus ángeles, que fue los que seguramente muchos también narran en distintos escenarios, que fueron los que se mezclaron con la raza humana, ¿no? Se volvieron pareja de muchas mujeres y de ahí salieron pues otros humanos que seguramente son los que hoy estamos habitando el planeta. Entonces, caben muchos pensamientos, muchas hipótesis y yo la verdad sí me iría mucho por el lado de que son tan oscuros que para mí tienen que ver con esa parte de ángeles caídos. A mí si usted me lo pregunta, yo como que me hago tal vez esa reflexión. Y lo otro tiene que ver con eso que le estaba diciendo, Adrián, cuando permitimos que el nuevo Dios se convierta en la ciencia, cuando usted habla y la gente del común, inclusive su familia, su pareja, los amigos, no permiten que usted cuestione nada. Y lo primero que le dicen es, pero lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, pero lo dijo Fauci de la Casa Blanca. Pero usted, ¿por qué va a cuestionar si lo dijo un científico? Y lo dijo un médico y lo dijo un experto. Y yo también les pregunto, ¿y es que acaso estos personajes no son contratados precisamente por estas corporaciones y por ellos, y bien que les pagan precisamente para que salgan con el discurso que ellos quieren, que a nosotros nos acomode? Y lo otro, Adrián, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de algo que cada vez está más alejado de hablar de la existencia de un Dios supremo. La ciencia es lo que a usted lo aleja porque es que no hay nada más lejano a la fe que un científico. Inclusive un médico no cree en Dios, la mayoría de los médicos no creen en la existencia de un Dios, de un ser supremo. Es que justamente, y para redondear, porque sé que no nos queda mucho tiempo, hoy en día sabemos que ninguno de estos personajes cree en un orden superior, en un Dios creador. No estoy hablando del Dios específico de ninguna religión. No digo que sea ni Alá, ni que sea Jesucristo. No creen en ningún orden superior más allá de cualquier dogma religioso. Pero, y esto creo que sí es muy importante tenerlo presente, lo que quizás estemos viendo es que tú en Colombia o yo aquí en Buenos Aires podemos pensar, podemos llegar a muchas conclusiones, estudiar, divulgar, pero somos todos individuos. Vos sos una mujer en Bogotá, yo soy un hombre aquí en Buenos Aires, que individualmente podemos aportar algo o podemos ser dos tarados hipnotizados que decimos sí, hay que ponerse el barbijo, etc. Obedezca y ya. Claro, pero hoy está surgiendo algo importante y vos dijiste diste una de las palabras clave: corporación. Hoy en día los grupos humanos, cuando empiezan a trabajar mancomunadamente, disciplinadamente, ordenadamente, quizás un grupo humano, especialmente avalado por la tecnología actual, especialmente con esto que Elon Musk está haciendo a través de una de sus empresas, que es meternos un chip en el cerebro para que el cerebro pueda acceder directamente a Internet. Le falta todavía, pero para que puedan comunicarse directamente, y en una de esas la interfaz electrónica de tu cerebro, la interfaz electrónica de mi cerebro, hace que podamos hablar casi en forma telepáticamente o a través de Internet, o a saber uno qué. Quizás eso que están creando, esa inteligencia artificial controlado por una minoría muy pequeñita, de un sistema tecnológico que casi nadie puede entender fuera de ellos, es lo que quizás les está dando la ventaja para después transformarnos a todos nosotros en esclavos, y el dueño de los esclavos puede decir, che, hay demasiados esclavos. ¿Cuántos hay? 8.000 millones. Con 500 millones, como decían las piedras de Georgia, es suficiente. ¿Y qué hacemos con los otros 7.500 millones? Bueno, ¿querés que hagamos un programa de la lista de formas de matar a seres humanos? Matarlos psicológicamente, matarlos a través de guerras, pandemias que están hechas para identificar ciertas estirpes, ciertos ADN. Yo recuerdo que Alvin Toffler, que era uno de los grandes, ya falleció, uno de los grandes previsores y popularizadores de todo este futurismo, había dicho ya en los años 80, cuidado con la genética, porque van a poder hacer virus que van a ir a ciertas razas, a ciertas etnias, y no te sorprenda que un día nos despertemos con el titular: toda China está muy resfriada. ¿Por qué? Porque podemos hacer un virus del resfrío que solamente afecta a chinos y no a vos o a mí, o viceversa.
o ciertos sectores. O sea, hoy la ciencia que ellos controlan es infinitamente más completa y más sofisticada y más ruin y peligrosa de lo que ellos mismos admiten. Está claro, Adrián Salvucci, que hoy en día, contrario a lo que tal vez durante muchos años veníamos pensando en que el ser humano era el producto, hoy más que nunca estoy convencida que somos la materia prima. No somos el producto, somos la materia prima para la manipulación de todo lo que ellos quieren tener porque son enfermos sedientos de control y poder. Pues Adrián Salvucci, gracias por esa información que siempre tan acertada, tan completa nos brinda desde Buenos Aires, Argentina. No sé si quiere agregar algo, recordemos las redes sociales, los libros también para que la gente se los pida, que usted amablemente los envía a través del correo electrónico, porque Adrián, este es su espacio. Mira, yo justamente quiero estar, a lo mejor estoy cometiendo un error, pero no demasiado atrapado por todas estas redes sociales, etcétera. Aparte que tengo 70 años y me cuesta mucho, yo no soy la persona indicada para hacer cosas con las redes sociales. Solo agregaría esto, si tú me lo permites. El que me mande un correo a arsalvucci, todo junto, arsalvucci con B larga y CH, salvucci, @gmail. Yo les mando en forma gratuita y sin exigir nada a cambio, algunos de mis libros, tengo 9 libros publicados, tengo artículos, tengo una serie de cosas, y usted los evalúa, y si quiere, sí, por supuesto, como están todos agotados, si quiere ayudar a poder reimprimirlos, fantástico, pero eso viene después. La primera respuesta mía es, le doy mis libros como libro digital en forma totalmente gratuita. Después depende de cada uno si le interesó, si le pareció útil o si no le pareció algo atractivo. Les mando, tengo muchísimo material publicado, y seguimos publicando, y que creo que puede llegar a servir como un marcador, porque de la misma forma que ellos ponen sus marcadores, es importante que nosotros pongamos nuestros marcadores, y tenemos grandes seres de Occidente que han sido marcadores. Lo nombré a Goethe al principio del programa, lo podría nombrar a Ricardo Wagner, el operista que en el siglo XIX supo explicar cómo fue el origen y el fin del mundo, que fue prácticamente una obra profética, con 4 óperas, El oro del Rin, La Valquiria, Siegfried y El ocaso de los dioses. Lo nombraría a Carl Gustav Jung, que es el que inventó la teoría del arquetipo humano, donde ya no es solamente lo que tú o yo pensamos en lo consciente o sentimos en lo inconsciente, sino que es el arquetipo de toda una estirpe, de toda la humanidad, de toda una raza, sea la raza amarilla, la raza negra, la raza blanca, lo que sea. Hay muchos indicios, son complejos, no son fáciles de desentrañar, pero cuando uno va abriendo el paquete, va descubriendo una verdad que está no por debajo de este mundo, está muy por encima de este mundo. Porque la gran debilidad que tienen los que hoy nos están imponiendo esto, que parecerán muy poderosos porque por sobre todas las cosas tienen trillones de dólares, pero en el fondo son débiles y son vencibles. Pues Adrián, muchas gracias como siempre, y siempre bienvenido a su programa Despertando Conciencia. Espero que podamos hacer ese programa que le dejé en el tintero, para que hablemos de esa huella de carbono que me parece que es importante, y sobre todo hablar de esa existencia de ese banco, porque si ya existe el banco es porque todo lo tienen proyectado, y para que sigamos reflexionando desde, no puede ser como esos derechos que tiene el ser humano, que no son negociables. Ahora ellos quieren que todo lo negociemos, inclusive nos van a cobrar hasta por respirar. Entonces, recuerde, ya desde el 2035 estaba yo revisando, la Unión Europea ya se unió completamente para prohibir la venta de vehículos que sean de gasolina o de diésel. Ya todos tienen que ser eléctricos, y acaba de suceder, creo, si no estoy mal, también en Pensilvania, salió en estos días la noticia. Entonces empiezan a probarlo en todos los países, inclusive en Colombia. El discurso de muchos de los que juraban llegar a hacer cambios como presidentes, que son solamente personeros globalistas, que ustedes saben que ya están elegidos, nosotros no elegimos nada, ya están seleccionados. Estos personajes, como el que tenemos ahora en Colombia, Petro, cada vez que habla, su boquita lo único que menciona es cambio climático, Agenda 2030, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y se pasa de generación tras generación, gobierno tras gobierno, y el tema de no más fracking, de no más extraer el petróleo para crear solamente más dependencia, echar más para atrás, y que cada vez nosotros dependamos de otras naciones, de estos poderosos, y nosotros seamos más pobres, más esclavos y más miserables, cuando, por ejemplo, el caso de Colombia es un país que es petrolero.
O sea, no se vale que entonces, según las propuestas de un nuevo presidente, inclusive del anterior, por el bien del planeta y por evitar el tema del cambio climático, tengamos que dejar de extraer nuestro propio petróleo. No sé si van a pensar que vamos a transportarnos mañana otra vez con caballos, nos vamos a alumbrar en las cavernas con velas. No tengo ni idea de cuál es el futuro que ellos tienen precisamente para la humanidad. Y les decimos todo esto es para que ustedes dejen de ver las cosas tan normales, se cuestionen y reflexionen. Y como siempre les digo, apaguen la televisión, apaguen la radio, para que dejen de permitir que les hagan lavados de cerebros. Yo siempre les recomiendo buenas lecturas, programas como este, como el de Adrián Salbuchi y Quique Romero, para que los compartan y para que la gente, nosotros no somos dueños de la verdad. Usted dude de todo, hasta de lo que nosotros decimos, pero por lo menos permítase cuestionar, pensar diferente, para que usted pueda actuar también de una manera distinta. Adrián Salbuchi, como siempre, ese abrazo enorme hasta Buenos Aires, Argentina. Espero tenerlo muy pronto de regreso al programa para que sigamos tratando estos temas. Muchas gracias por la invitación, siempre a tu disposición y nos vemos en cualquier momento que tú lo dispongas. Claro que sí, mi querido Adrián Salbuchi. A ustedes gracias por su sintonía. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.